Si alguien me hubiera dicho hace 5 años que iba a pasar 4 de ellos viviendo prácticamente para otra persona, sacrificando mi tiempo, mi energía y, siendo honesta, mi salud mental, no lo habría creído. Yo siempre fui la típica chica organizada, la que tiene todo bajo control, la que hace listas para todo y cumple cada objetivo. Nunca me vi como alguien que se dejaría arrastrar así. Pero claro, cuando metes sentimientos de por medio, la lógica empieza a hacer agua por todos lados. Conocí a Marcos en mi primer año de universidad. Era el típico chico que entra en una sala y automáticamente capta la atención. No era especialmente brillante en lo académico, pero tenía algo, una seguridad que a mí me faltaba en ese momento. Yo venía de un entorno donde todo giraba alrededor de las notas, del esfuerzo, del si trabajas duro, lo consigues. Él era lo opuesto, espontáneo, relajado, de esos que siempre parecen caer de pie aunque no hagan nada. Al principio, esa diferencia me parecía atractiva. Era como si él me enseñara a relajarme un poco y yo le ayudara a centrarse. O al menos eso era lo que yo pensaba. Los problemas empezaron pronto, aunque en ese momento no los vi como problemas. Él estudiaba Derecho y desde el primer semestre estaba perdido. Recuerdo perfectamente la primera vez que me pidió ayuda. Estábamos en la biblioteca, yo con mis apuntes perfectamente ordenados, y él llegó con un ensayo que tenía que entregar al día siguiente. Me dijo algo como que no entendía nada, que el profesor era imposible y que solo necesitaba un poco de orientación. Ese poco de orientación se convirtió en que yo reescribiera medio trabajo. Y cuando sacó buena nota, me miró como si yo fuera lo mejor que le había pasado. Me dio un abrazo, me dijo que no sabía qué haría sin mí, y claro, ahí ya me tenía. A partir de ahí, todo fue escalando poco a poco. Primero eran correcciones, luego explicaciones, luego directamente yo haciendo esquemas para que él estudiara. Y sin darme cuenta, pasé de ser su novia a ser su soporte académico completo. Lo peor es que en ese momento no lo veía como algo negativo. Yo pensaba que éramos un equipo. Que si a él le iba bien, a nosotros nos iba bien. Me repetía eso constantemente para justificar el hecho de que mientras mis compañeros salían, descansaban o simplemente vivían, yo estaba en casa o en la biblioteca escribiendo trabajos que ni siquiera llevaban mi nombre. Recuerdo noches enteras sin dormir. Literalmente enteras. Con el portátil abierto, rodeada de libros, con tazas de café acumulándose en la mesa. Él a veces estaba conmigo, pero no ayudando. Estaba con el móvil, viendo vídeos, o directamente se quedaba dormido en la silla de al lado. Y yo seguía, porque teníamos que entregar ese trabajo. Hubo un punto en el que ya no eran solo trabajos normales. Empecé a hacerle investigaciones completas, trabajos de campo, incluso partes importantes de sus tesis intermedias. Yo investigaba, redactaba, estructuraba todo, y luego él solo tenía que leerlo por encima y repetir 4 ideas clave. Sinceramente, hubo momentos en los que me pregunté qué estaba haciendo. Pero entonces él aparecía con alguna frase tipo, sin ti no estaría aquí o esto es nuestro logro, y yo volvía a caer. Durante esos 4 años, no tuvimos una relación normal. Nuestras citas eran básicamente sesiones de estudio para él. Cafeterías con wifi, bibliotecas, mesas llenas de papeles. Si alguna vez intentábamos hacer algo diferente, siempre terminábamos hablando de algún examen suyo o de algún trabajo pendiente. Yo estaba agotada. No solo físicamente, sino mentalmente. Pero seguía, porque creía que al final valdría la pena. Que cuando todo eso terminara, podríamos empezar de verdad. Incluso le conseguí oportunidades importantes. Le ayudé a redactar su currículum,
sus cartas de presentación. Recuerdo pasar horas buscando la forma perfecta de vender una experiencia que, en muchos casos, ni siquiera era tan impresionante. Y funcionó. Consiguió una beca de excelencia. Consiguió pasantías. Todo el mundo lo veía como un estudiante brillante, prometedor. Y yo estaba detrás, en la sombra, convencida de que eso también era mío. Llegó el último año, y fue el más duro. Su tesis final fue prácticamente un proyecto mío. Recuerdo estar semanas encerrada, investigando, escribiendo, revisando cada detalle. Él aparecía de vez en cuando para preguntar cómo iba todo. Y cuando la entregó, cuando la defendió, le aplaudieron. Le felicitaron. Le dijeron que tenía un futuro increíble por delante. Yo estaba en el público, sintiendo orgullo. De verdad lo sentía. El día de la graduación fue, no sé cómo explicarlo. Era como la meta de una carrera larguísima. Me levanté temprano, me arreglé, compré un ramo de flores precioso. Estaba nerviosa, emocionada. Sentía que ese día también era un poco mío. Cuando lo vi con la toga, rodeado de su familia, todos sonriendo y felicitándolo, pensé, lo logramos. Sí, así, en plural. Esperé a que terminara la ceremonia. Cuando por fin pude acercarme, tenía el corazón acelerado. Le sonreí, le extendí las flores, y ahí fue cuando todo cambió. Su expresión no era la que esperaba. No había emoción, ni cariño. Era, distante. Fría. Me dijo que fuéramos a hablar a un lado, y caminamos hasta una zona más apartada del estacionamiento. Yo todavía no entendía nada, pero ya tenía una sensación rara en el pecho. Y entonces me soltó todo. Sin rodeos. Sin suavizarlo. Me dijo que había conseguido un puesto en un bufete muy prestigioso. Que su vida iba a cambiar. Que iba a moverse en círculos importantes. Y que necesitaba a alguien a su nivel. Recuerdo perfectamente cuando dijo que yo era demasiado servicial y de perfil bajo. Que no encajaba en la vida que estaba por empezar. Sinceramente, en ese momento no sabía si estaba escuchando bien. Me quedé ahí, con las flores en la mano, intentando procesar cómo la persona por la que había hecho todo eso me estaba descartando como si fuera, no sé, una etapa superada. No lloré en ese momento. Creo que estaba demasiado en shock. Se fue. Literalmente se fue a celebrar con sus amigos, creo que en un yate o algo así. Yo me quedé en ese estacionamiento unos minutos que se sintieron eternos, con la gente pasando, riendo, celebrando, y yo ahí, completamente fuera de lugar. Lo peor no fue solo lo que dijo. Fue darme cuenta de todo lo anterior. De cada noche sin dormir, de cada esfuerzo, de cada cosa que sacrifiqué. Esa misma noche, llegué a casa y me senté frente al ordenador. Y ahí fue cuando algo en mí cambió. Porque hay algo que define mucho cómo soy organizada. Mucho. Guardo todo. Versiones, correos, archivos, todo. Y de repente, todo eso dejó de ser solo organización y se convirtió en pruebas. Tenía correos donde él me pedía directamente que le hiciera trabajos. Mensajes donde me decía que no entendía nada y que necesitaba que yo lo resolviera. Tenía archivos originales de prácticamente todo lo que había entregado durante la carrera. Con metadatos. Con fechas. Con mi usuario. Era básicamente un registro completo de fraude académico. Y durante unos días no hice nada. Solo lo miraba. Pensaba. Dudaba. Pero cada vez que recordaba sus palabras en ese estacionamiento, la duda desaparecía un poco más. Esperé. No actué impulsivamente. Sabía que si iba a hacer algo,
tenía que hacerlo bien. Esperé a que empezara su nuevo trabajo. A que se instalara, a que todo estuviera en marcha. Y entonces, un lunes por la mañana, durante su segunda semana, envié el correo. Fue uno de esos momentos en los que te tiemblan las manos pero no paras. Redacté todo de forma clara, directa. Sin insultos, sin drama. Solo hechos. El asunto decía algo como, pruebas de fraude académico sistemático y plagio. Puse en copia al decano, al comité de ética de la universidad y a los socios del bufete donde trabajaba. Y adjunté todo. Cuando le di a enviar, me quedé mirando la pantalla unos segundos. Sabía exactamente lo que acababa de hacer. Las consecuencias no tardaron. La universidad inició una investigación. Y con la cantidad de pruebas que había, no hubo mucho que debatir. Le anularon el título. El bufete lo despidió casi inmediatamente. Nadie quiere a un abogado que no sabe hacer su propio trabajo y cuya carrera está construida sobre mentiras. Y entonces empezaron las llamadas. Números desconocidos, uno tras otro. Mensajes, audios, insultos. Me decía que era una resentida, que había arruinado su vida por despecho. Pero cada vez que lo escuchaba decir que le había quitado todo lo que había logrado, solo podía pensar una cosa. Nunca fue suyo. Yo no le quité nada. Solo dejé de sostener la mentira. Ahora, cuando pienso en todo eso, no siento orgullo exactamente. Pero tampoco culpa. Porque durante 4 años, construyó su futuro sobre mi esfuerzo. Y luego intentó subirse a ese futuro y dejarme atrás como si no hubiera importado. Y no. Eso no iba a pasar. Si alguien saca algo de todo esto, que sea esto, ayudar a alguien no significa desaparecer tú en el proceso. Y si alguien necesita que tú hagas todo por él para brillar, entonces no está brillando de verdad. Solo está usando tu luz. Hoy se supone que tenía que ser un día perfecto. Nuestro primer aniversario. Un año entero con alguien a quien yo, sinceramente, veía como mi compañera de vida. Suena exagerado, lo sé, pero cuando eres ese tipo de persona que no entra en muchas relaciones, cuando por fin encuentras a alguien que te hace sentir elegido, te agarras fuerte. Yo lo hice. Me desperté temprano ese día, incluso antes de que sonara la alarma. Tenía esa mezcla rara de nervios y emoción que no sentía desde hacía años. Me quedé unos minutos mirando el techo, repasando mentalmente todo lo que había preparado. La reserva en ese restaurante caro, el regalo que llevaba semanas escondiendo en el armario, incluso el discurso mental que tenía preparado por si surgía el momento perfecto para decir algo significativo. Sí, ese era yo. El tipo que ensaya cosas en su cabeza. Mientras me hacía el café, miré el móvil. Tenía un mensaje suyo de la noche anterior, mañana va a ser especial. Recuerdo que sonreí como un idiota. Literalmente apoyado en la encimera, con el café aún demasiado caliente, pensando que había tenido suerte. Que, de alguna forma, alguien como ella me había elegido a mí. Porque esa es otra. Ella y yo éramos diferentes. Muy diferentes. Ella era de esas personas que siempre parecen sacadas de una historia de Instagram. Ropa impecable, fotos en cada sitio, siempre rodeada de gente. Yo soy ingeniero de software. Paso más tiempo mirando código que caras humanas. Mis planes ideales incluyen una tarde de juegos de mesa complicados o maratones de anime. Nunca pensé que alguien como ella encajaría conmigo, pero me convencí de que eso era precisamente lo bonito. Durante ese año, hice un esfuerzo enorme por adaptarme a su mundo. Fiestas ruidosas donde no conocía a nadie,
eventos donde todo el mundo parecía estar compitiendo por ver quién era más interesante, más guapo o más rico. Yo iba con mi camisa planchada, intentando no parecer incómodo mientras sostenía una copa que no me apetecía beber. Y ella siempre estaba perfecta, sonriendo, presentándome a gente que olvidaba mi nombre 5 minutos después. Aún así, yo iba feliz. Porque creía que eso era lo que haces cuando quieres a alguien. Te integras, haces el esfuerzo, aunque no sea lo tuyo. Total, que llegó la noche. El restaurante era de esos donde te sirven platos pequeños que cuestan más de lo que debería costar una comida entera. Había ahorrado 3 meses para esa cena. 3 meses diciendo que no a planes, ajustando gastos, todo para que ese día fuera especial. Y lo era, o eso pensaba. Ella llegó tarde, como siempre, pero espectacular. Me dio un beso rápido y se sentó mientras me decía algo sobre el tráfico y un vestido que casi no consigue a tiempo. Yo estaba demasiado contento para molestarme. La cena iba bien. Hablábamos, reíamos, incluso brindamos. Hubo un momento en el que pensé, vale, todo el esfuerzo ha valido la pena. Ella sacó su móvil varias veces para hacer fotos, lo típico. Yo ya estaba acostumbrado. En una de esas, subió una historia. No le di importancia en el momento. Hasta que unos minutos después, mientras esperaba que trajeran el segundo plato, saqué el móvil por puro aburrimiento y la vi. La foto era bonita, no voy a mentir. Nosotros dos en la mesa, las luces cálidas, parecía sacado de una película. Pero el texto... Reto cumplido, 1 año con el rarito. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, intentando procesarlo. No sabía si era una broma, sarcasmo, algo que no estaba entendiendo. Noté como algo en el estómago se me caía de golpe. No sabía si reírme o sentirme ofendido. Levanté la vista y la vi sonriendo, como si nada. Como si no acabara de etiquetarme públicamente como el rarito en nuestro aniversario. No dije nada en ese momento. Supongo que parte de mí quería creer que había una explicación lógica. Que era una broma interna, algo sin mala intención. Pero entonces pasó lo siguiente. Ella dijo que iba al baño. Se levantó, dejó el móvil sobre la mesa y se fue. Y ahí empezó todo. El teléfono no paraba de vibrar. Literalmente cada pocos segundos. Intenté ignorarlo, de verdad. No soy de los que revisan móviles ajenos. Pero entonces vi mi nombre en una notificación. Fue automático. Lo cogí. Era un grupo de WhatsApp. Nombre típico de grupo de amigas. Y el mensaje que estaba arriba decía algo como, no puedo creer que de verdad lo lograras, cobradles la apuesta a todas. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el pecho. Abrí el chat. Lo que vi, ojalá no lo hubiera visto nunca. Había capturas de pantalla de su historia. Mensajes riéndose. Comentarios sobre mí. Y entonces encontré el origen de todo. Hace 1 año, habían hecho una apuesta. Una apuesta para ver quién era capaz de salir con el chico más raro de la facultad durante 1 año entero. El premio, dinero y un viaje pagado entre todas. Y yo era ese chico. Me quedé helado. No sé cuánto tiempo estuve mirando la pantalla. El restaurante seguía igual, la gente hablando, los camareros pasando, pero yo estaba completamente fuera de todo eso. Cada mensaje que leía era peor. Comentarios sobre mis gustos, sobre cómo me visto, sobre lo incómodo que debía ser estar conmigo en ciertos eventos. Y ella, participando. No defendiendo. No dudando. Participando. En ese punto ya no había duda. No era una broma.
No era sarcasmo. Era real. Cuando volvió a la mesa, yo seguía con su móvil en la mano. Recuerdo perfectamente su cara. Primero confusión, luego ese segundo de pánico donde se le fue el color de la cara. Y luego, intentó sonreír. Me dijo algo como, «Ay, no seas dramático, es solo una broma del grupo». Y ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió del todo. No grité. No hice una escena. Simplemente le pregunté, muy tranquilo, qué era lo del viaje a Bali que mencionaban. Se quedó callada. Ese silencio fue más claro que cualquier explicación. Intentó decir que con el tiempo me había cogido cariño. Que el hecho de haber estado un año conmigo demostraba algo. Pero no podía ni mirarme a los ojos. En ese momento no sentí rabia. Sentí algo peor. Me sentí como un objeto. Como una tarea completada. Como algo que se marca en una lista. Pagamos la cuenta en silencio. Bueno, la pagué yo. De camino a casa no hablamos. Y cuando llegamos, le dije que se fuera. Ahí sí explotó. Me gritó que estaba exagerando, que debería estar agradecido de que alguien como ella se hubiera fijado en mí. Que al final no había sido tan malo estar conmigo. Esa frase, no había sido tan malo. Cerré la puerta sin responder. Pensé que ahí terminaba todo. Spoiler, no. Al día siguiente empezaron los mensajes. De sus amigas. Algunas ni siquiera las conocía bien. Me llamaban inmaduro. Decían que había arruinado la diversión. Una incluso tuvo la cara de decirme que ahora yo era responsable del dinero del viaje, porque el grupo ya no quería pagar la apuesta completa. Me enviaban capturas de hoteles, de vuelos. Como si yo fuera el problema. Bloqueé números. Pero seguían apareciendo. Durante unos días estuve hecho polvo. No voy a mentir. Me costaba concentrarme en el trabajo, dormir, incluso comer. No era solo la traición. Era darme cuenta de que todo ese año, todo, había sido una mentira. Pero luego algo cambió. Empecé a sentir rabia. No descontrolada, sino clara. Fría. Y decidí que no iba a quedarme callado. Sabía algo importante, su familia. Muy conservadores. Muy orgullosos de su hija perfecta. Y casualmente, seguía en el calendario la invitación al cumpleaños de su madre. No fui. Pero hice algo mejor. Recopilé todas las capturas. Todo el chat. Todo. Y lo envié al grupo familiar. Padres, tíos, abuelos. Todo explotó. Su madre me llamó llorando, pidiendo disculpas. Diciendo que no podía creerlo. Que no la habían educado así. Mi ex perdió mucho más que una relación. Sus padres le retiraron el apoyo económico para su último semestre. Y su imagen de chica perfecta desapareció. Intentó defenderse en redes. Subió un vídeo llorando, diciendo que yo era un abusivo por exponer su privacidad. Pero ya era tarde. La gente no es tonta. Intentó contactarme una última vez. No para disculparse. Para pedirme que hiciera un post conjunto diciendo que todo había sido un malentendido. Decía que su carrera como influencer estaba en riesgo. Que le debía eso por los buenos momentos. No respondí. La bloqueé. Me mudé poco después. Necesitaba un cambio. Y ahora, cada vez que veo a alguien obsesionado con su imagen perfecta en redes, no puedo evitar acordarme de esa frase. Reto cumplido. Lo que más me duele no es que me llamaran raro. Es que durante un año entero, alguien fingiera quererme solo para ganar una apuesta.
Así que si alguien está leyendo esto y se siente fuera de lugar, diferente o raro, te digo algo claro, no eres un reto, no eres un proyecto, no eres un trofeo. Eres una persona. Y mereces algo real.